Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de La Última Reina. Ahora vamos a entrar de lleno al capítulo número 9. En esta ocasión sí voy a leer el capítulo. Lo vamos a revisar juntos, lo vamos a comentar juntos y ustedes me van a seguir en la lectura para irnos enterando de qué más ha ocurrido con la vida de la reina Sofía una vez que tuvo que asistir a este suceso que tácitamente significaba la adhesión tanto de ella como de su esposo Juan Carlos I a la ejecución de terroristas o acusados de terrorismo durante el gobierno de Francisco Franco. Madrid, noviembre de 1975. Vamos a leer y vamos a ir comentando, ¿vale? La reina y yo se llama este capítulo. A punto de abdicar la corona, el rey Juan Carlos de Borbón y Borbón comenzaba a escribir la letra R mayúscula, la R de rey, tras su nombre de pila. La responsabilidad institucional sustituía el apellido familiar. R mayúscula, R de rey. Sofía seguía el trazo torpe de su marido, ajena a lo que sucedía en el salón de columnas, mientras se concentraba en los rasgos inseguros de la letra regia. Iba y venía en el tiempo como si jugara con un reloj invisible y enloquecido que la trasladaba a momentos y experiencias vividas. Ajena al sonido de los flashes, solo escuchaba el rasgueo de la plumilla sobre el papel del documento, ajena al zoom de la Nikon de Manu Gómez, centrado en el rasgo de su mirada. Ella era su objetivo ese día de junio, como en tantas ocasiones. La mirada fija, opaca, sin siquiera volver a los inicios, sirvió para iluminarla. Ni la ilusión de aquellos primeros momentos dulcificaban un gesto habituado a la interpretación constante. No había olvidado la autoridad de sus palabras de entonces. La corona es la familia real. Eso es lo que él defendió aquel 20 de noviembre del lejano 1975. Muerto el general, cuando se organizaba el acto en el que Juan Carlos sería proclamado jefe del Estado y rey de España. Habituados al poder unipersonal, tras 39 años, al dictado de un solo hombre, los servicios de protocolo colocaron un solo sillón en el estrado formal del hemiciclo de las Cortes al preparar la ceremonia de juramento. Alguien pensó en poner dos, uno para el de rey, otro para la reina. No, fue la orden tajante de su marido aquel día. La institución, la corona, la conforma la familia real. Y fueron 5 los sillones dispuestos, todos a la misma altura. La familia real está aquí ahora, mermada, herida. Una familia real mínima y hecha anicos como familia, mientras intentan salvarla como institución. ¿Cuándo perdiste la prudencia? ¿Cuándo olvidaste esa hábil intuición aprendida de Doña María, la mujer silente y observadora? ¿Dónde quedó la sabiduría innata para sobrevivir en ambientes hostiles? ¿Cuándo te dejaste arrastrar por el halago fácil? ¿Cuándo renunciaste al proyecto común, al trabajo en equipo, al modelo social que ayudamos a construir juntos? ¿Cómo aceptar que una corona que nos costó tanto sufrimiento y renuncias se desvanezca por ambición y lujuria? ¿Por qué me apartaste de tu lado como reina? Ya ni siquiera me quejo del aislamiento sufrido como esposa. En ocasiones me culpabilizo y me cuestiono, ¿por qué te lo permití?
Me pregunto si erré al comprobar que las permanentes llamadas de atención eran inútiles y quizá, sí, erré al no actuar de otro modo más contundente. Quizá no supe leer las señales, quizá me dejé llevar por el orgullo o el dolor, o simplemente no quise mirar. Me negué a aceptar la realidad. Dudas, siempre las mismas dudas. También certezas. Creía en ti, en la verdad de tus palabras, convencida de que pasábamos, o pensábamos, de un modo similar. No estaba obcecada, era verdad. Verdad fueron las declaraciones a la televisión alemana en un lejano 1974. Un discurso que armamos juntos. Verdad eran nuestras largas conversaciones de sobremesa o las que manteníamos en aquel despacho de papel floreado cuando me acercaba y me sentaba sobre la mesa de trabajo y hablábamos del presente y del futuro. La esencia de nuestra monarquía está en la unión del rey con su pueblo. Cuando esta unión se rompe y el rey no sabe interpretar sus deseos y necesidades, se pierde la razón de ser de la institución. O cuando esbozábamos el modelo de una monarquía moderna y coincidíamos en el diagnóstico. La monarquía como institución unificadora de un país por encima de la labor de los partidos políticos. Papeles diferentes y complementarios. Era ese el modelo de las monarquías del norte de Europa. Era nuestro modelo. ¿Cuándo olvidaste nuestro proyecto? ¿Cuándo dejaste de un lado un pueblo que te respetó y ensalzó durante décadas? ¿En qué rincón de tu conciencia quedó el reinado que comenzábamos unidos a finales de aquel noviembre de 1975, con una meta común urdida y trabajada en silencio, con apoyos internos y externos casi secretos? ¿Cómo reconciliar a todos los españoles en torno a la monarquía democrática? Queríamos lograrlo juntos. Cada uno desempeñaba su labor aportando lo mejor de las experiencias personales. Qué difícil entonces. Queríamos conseguir que los españoles vieran en la corona valores morales y cívicos de rasgos republicanos. Compartimos el trabajo durante un tiempo. Después, a lo largo de los años hemos seguido trabajando por la corona, pero no unidos. Mantenerla fue nuestra labor y requería esfuerzos, no solo loas. ¿Olvidaste que la institución debía afianzarse tras los sólidos mimbres de la familia real? Olvidaste la condición innata de la realeza, que no es el boato, el poder supremo o el halago fácil. Y por eso hoy estamos en este salón de columnas, participando del penoso acto de la abdicación. Por eso hemos roto una de las leyes sagradas de la monarquía. No podremos clamar: el rey ha muerto, viva el rey. La monarquía vive de la tradición. La entregamos erosionada, hasta el punto de que hemos hecho tambalear su legado. Me sorprende, me sigue sorprendiendo que sucumbieras con tanta facilidad ante la adulación de la que siempre nos protegíamos. Yo renuncié a la corte. Ahora sé que tu corte se encontraba en las fincas de casa. Sobre las 3 de la madrugada del 20 de noviembre de 1975 sonó el teléfono en la residencia de los príncipes de España. Ante la extrema gravedad del enfermo, Juan Carlos había dudado en acudir al hospital, pero, una vez más, la voz ponderada de su mujer le aconsejó que permaneciese en la zarzuela. Al otro lado del hilo, desde el Hospital La Paz, un médico le informó de manera escueta: Franco ha muerto. Había ocurrido. El hombre incuestionable, elemental, austero, el que había pactado su destino con su padre en un yate en mitad del mar, cuando solo tenía 10 años, el que intentó educarle a su imagen y semejanza, el hombre distante que le quería como al hijo que no tuvo, el que dispuso su educación militarista, el que le privó de momentos hedonistas y de disfrute, el monárquico, que detestaba la frivolidad de la corte de su abuelo, el que había decidido que su padre jamás sería rey de España.
el que le haría rey de España, el dictador, el que mandó vigilarle, el que se inmiscuyó incluso en sus amoríos, el que había determinado su suerte como en un juego de azar, acababa de morir. Franco ya no estaba en este mundo, le embargó la emoción. ¿No le ocurrió lo mismo a la princesa? El presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, no llamó al jefe de Estado en funciones para comunicarle la noticia. Porque desde el 30 de octubre, a pesar de la resistencia para no volver a asumir el cargo de forma interina, a pesar de la oposición del entorno de El Pardo, capitaneada por el marqués de Villaverde, Juan Carlos de Borbón, había aceptado una segunda vez la interinidad en la jefatura de Estado. Consciente de su final, el propio caudillo se lo había pedido. Y el príncipe, una vez más, no supo negarse. Cierto que los médicos le confirmaron que el dictador estaba sentenciado. Apenas viviría unos meses. Con Franco al borde de la muerte y el régimen tambaleándose, el rey Hassan II de Marruecos vio su oportunidad de hacerse con el territorio del Sahara Occidental. Para ser más exactos, con los yacimientos de fosfato de Bu Kraa. El rey alauita, previa autorización de Washington, anunció en esos días la Marcha Verde, una movilización de cientos de miles de marroquíes con destino al territorio colonial español. En una reunión clave celebrada en la Zarzuela, en la que participó también la princesa Sofía, y tras realizar algunas llamadas internacionales a Washington y París, decidieron que el príncipe debía viajar a Aaiún. Se trataba de alentar a las tropas sin anunciarles la retirada de la colonia. El viaje se programó para el 2 de noviembre, el mismo día que Sofía cumplía 37 años. Sería el primero de una larga serie de aniversarios que no iba a festejar junto a su marido, aunque en esta ocasión fue ella misma la que le animó a viajar. A los soldados les gusta ver al jefe de filas al frente, le había aconsejado. A partir del día 6, una masa humana formada por 350.000 civiles arropados por 25.000 soldados, enarbolando banderas marroquíes, con retratos del rey Hassan II y mostrando a las cámaras el Corán, cruzaron la frontera del Sahara Occidental y avanzaron junto a los puestos militares españoles. La situación supuso la excusa perfecta para entregar el territorio a Marruecos. Al margen de las decisiones de la ONU que dejaron al embajador español ante ese organismo, Jaime de Piniés, con la boca entreabierta. Los acuerdos de Madrid firmados días después entre España, Marruecos y Mauritania contradecían las decisiones de las Naciones Unidas sobre la autodeterminación del Sahara Occidental. Juan Carlos I argumentaría años después en una biografía autorizada que no podía consentir un ataque sobre mujeres y niños, una multitud que avanzaba hacia los cañones con las manos desnudas. Unos y otros olvidaron a los saharauis o saharauis. Comenzaba el éxodo. Desde entonces quedaron refugiados en unos campamentos en mitad de la nada, en un desierto de pedernal y guijarros. La vida de refugiados reducida a algún viejo libro guardado como un tesoro, un plato de comida rebozada en la arena, las cucarachas como animal de compañía y la sacrosanta ceremonia del té en torno al fuego de un camping gas, bajo la carpa iluminada por las estrellas del cielo de Argelia. 3 sorbos de té para testimoniar los pilares de la existencia. El primero amargo como la vida, el segundo dulce como el amor, y el tercero suave como la muerte. A las 4:58 de la mañana del 20 de noviembre de 1975, la agencia Europa Press lanzaba el primer teletipo. Franco ha muerto. Franco ha muerto. Franco ha muerto.
Se montaron con urgencia las portadas de todos los diarios nacionales y provinciales con un titular semejante. Arrancaba la Operación Lucero, la de sustituir en calma un jefe de Estado por otro. Primer dato. Franco había mantenido el nombre de su sucesor. Juan Carlos de Borbón era su heredero a título de rey. El primo Alfonso ya no tendría otra oportunidad. No sé si acercarme al hospital, insistió Juan Carlos a su mujer. Juanito, descansa. Nos esperan horas complicadas, mucho ajetreo, muchos saludos. Ahora has de esperar, nada puedes hacer. La voz equilibrada de Sofía de Grecia, la voz ponderada ante la tensión que se respiraba en el palacete en las últimas semanas. En esos momentos le gustaba escuchar los nocturnos de Chopin. Esas 2 horas de música calmaban un alma habitualmente pausada. La sencillez de las piezas románticas del compositor polaco la ayudaban en la meditación. También lograban que la embargase la melancolía y la mente se fugase a paisajes ya vividos en Tatoy. A pesar del momento crucial, Sofía no perdía la compostura. Nunca fue una persona de emociones desbordantes, consciente de la necesidad de calma. Sabe que las horas siguientes estarán marcadas por una tensa espera. ¿Vendrían a buscarles para formalizar la proclamación o no? Alguno de los ayudantes sugirió, bromeando, o no. ¿Y si vienen a detenernos? ¿En quién confiar en ese momento clave? Se fía de su familia, que se encuentra en Madrid en ese momento. Sus 2 hermanos, Irene y Tino, su cuñada Ana María y los 3 sobrinos mayores. Federica no ha querido abandonar la India. La espiritualidad oriental seguramente haya influido en su ánimo y le haya hecho comprender la inconveniencia de su presencia en España en días tan críticos. Necesita reflexionar algunos minutos. El sonido de la música inunda la sala, creando un ambiente íntimo, pero también melancólico y misterioso a esa hora que precede al alba. Las notas musicales recrean una atmósfera vaporosa, a veces casi patética. Ya está, ya ha ocurrido. Ha llegado el final del tiempo de los silencios, el final de tragar quina. Vendrán días difíciles, pero ya no actuarán tras las bambalinas, sino bajo el paraguas institucional de la corona. Vendrán complicaciones, muchas, pero las resoluciones van a llegar de la mano de los reyes de España. Del rey, porque sabe que su papel es caminar un paso por detrás, aunque desea seguir trabajando al lado de Juanito. Sigue mentalmente el movimiento de las manos sobre las teclas de un piano imaginario que arrancan la música amada. Durante algunos minutos, se deja llevar por la poesía elegante y limpia de Chopin. No había improvisado el vestuario de ese día. Había pensado y preparado con sumo tacto el atuendo que luciría en la proclamación. Incluso el bolso y los zapatos ya estaban forrados del mismo color intenso, vivo, teatral, de su vestido color fucsia. Asumía el riesgo de provocar comentarios adversos. Pero la discreción de los últimos años saltaría por los aires, con el conjunto creado para la ocasión por las hermanas Pilar y María Antonia Molinero, las modistas más modernas de Madrid, las que diseñaban su guardarropa en los últimos años. Las hermanas habían confeccionado el vestido a partir de un patrón de Valentino, con pasamanería y brocado en los bajos y en las bocamangas. Regio, elegante, intemporal. Así vestida iba a pasar a la historia. Había cuidado en extremo la imagen que debía lanzar el día en el que se convertiría en reina consorte. España estaba de luto oficial. El general había muerto 2 días antes. Parte del país se debatía entre la incertidumbre y la tristeza. No su corazón, que vibraba con la misma intensidad que el color de su vestido. El rosa fucsia intenso, como la vida que se abría desde ese instante. Con el vestido lanzaba un mensaje. Era el fin de la oscuridad.
el fin de los días grises, el fin del blanco y negro y los colores tenues. Rompía con elegancia el aspecto austero de los últimos años. Suponía volver a la vida. Ese era el proyecto de la corona. Tampoco debía reventar las normas. Por eso Pilar y María Antonia Molinero, su hermana Irene, su cuñada Ana María y ella misma pasaron la noche del viernes al sábado, la del 21 y el 22 de noviembre, quitando hilvanes del abrigo de terciopelo negro con el que cubriría el hermoso diseño color fucsia. El protocolo había marcado la visita de los nuevos reyes a la capilla ardiente del difunto, expuesto en el salón de columnas del Palacio Real, donde sería honrado por los españoles. Muchos años después, en una de las 2 entrevistas concedidas a la periodista François Laot y Pilar Urbano, autoras de sus 2 biografías autorizadas, la reina recordaría las dudas para afrontar la solemnidad de las Cortes en la mañana en que su marido iba a ser proclamado rey. Un día que el transcurrir de los años no ha borrado de su memoria. No me sentía actriz sino espectadora. Me distancié del suceso. Lo viví como un recuerdo, como si hubiera pasado en otro momento y me limitara a evocarlo. De esa forma te distancias y no te ligas a lo que está ocurriendo. Te desapasionas. Si tienes un dominio total de tus emociones personales, puedes evitar las lágrimas. Los príncipes de España entraron al hemiciclo por la zona de tribuna, subieron juntos unos escalones de acceso al escenario. Tras ellos sus hijos, Felipe con traje azul marino, las infantas con vestidos de terciopelo verde oliva. La actitud de la futura reina fue plácida durante la ceremonia, firme, evitando la frialdad de cualquiera de las estatuas que adornan el frontal, sin que ninguno de los asistentes se percatara del primer impacto que sintió al encontrarse frente a ellos. 1500 asistentes, los procuradores sentados en el hemiciclo y los invitados en las tribunas superiores. Casi enfrente, casi podía tocarlos con las manos. Sofía permanecía impávida, observando el patio de butacas sin transmitir emoción alguna. Tan solo una leve sonrisa. Espectadora o actriz, bajo las coordenadas aprendidas en las clases de teatro del internado de Salem, su rostro no mostró una sola duda, ni inflexión, ni tirantez, ni miedo. La escena aparentemente distante solo quedaba alterada por el impacto del color de su vestido, similar al de las capas de los miembros de la curia presentes en el acto. El resto era un paisaje monocorde de uniformes caqui y trajes oscuros. Sus ojos actúan de radar. Juan Carlos no puede ocultar la cara de susto, la emoción que le embarga. El general Alfonso Armada, uno de sus preceptores, se sitúa tras él. Siempre desempeñaría ese papel, siempre estaría atrás. Armada, protegiendo las espaldas de Juan Carlos de Borbón, hasta que unos años más tarde quiso situarse delante. Lo evitó la habilidad política del entonces jefe de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campos, y la casualidad. Hacía solo unas semanas que había solucionado los problemas de acceso al complejo de la Zarzuela por Somontes, entrada abierta tiempo atrás. Pero aún quedaban unos años para que los protagonistas vivieran ese episodio clave del reinado que se estrenaba esa mañana de noviembre. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Conoce la desazón de su marido por ese juramento. Sabe que no va a mantener esa promesa. Sofía, bien conocedora de la situación, está tranquila. Confía plenamente en los argumentos del hombre que tejerá el cambio político sobre la legalidad. Torcuato Fernández Miranda, antiguo profesor de Derecho Político del nuevo rey. Las leyes obligan, pero no encadenan. Establecen y legitiman el principio de la reforma. De la ley a la ley, pasando por la ley.
Sofía sabe que están allí sus hermanos, sentados en las tribunas de invitados. También sus cuñadas, Pilar y Margarita, con las que no ha mantenido una relación intensa. Comprende el apoyo que prestaron a su padre. Han visto el inmenso dolor de don Juan, sintiendo junto a él la traición del hermano. Ahora les embarga la emoción al asistir a su proclamación como rey de España. Don Juan de Borbón y Battenberg es el gran ausente en el acto de restitución de la monarquía en España. Han pasado 44 años desde que Alfonso XIII partiera hacia el exilio tras abdicar la corona en 1931. El cumplimiento del deber está por encima de cualquier otra circunstancia. Esta norma me la enseñó mi padre desde niño y ha sido una constante de mi familia que ha querido servir a España con todas sus fuerzas. Hoy comienza una nueva etapa de la historia de España. La institución que personifico integra a todos los españoles. Que todos entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional. Hablaba el rey, que ha sabido aprovechar el viento favorable, el hombre de autocontrol, el marido de ánimo estable en público, al que el enfado le dura pocos segundos, y que a las 12:35 de la mañana del 22 de noviembre de 1975 se convertiría en rey de España, el 10º rey Borbón en España, con 37 años. Las lágrimas humedecieron sus ojos mientras recorrían con la mirada el hemiciclo. ¿A quién buscaba Juanito? Al salir del Palacio del Congreso, edificio levantado en el reinado de la tatarabuela Isabel II, sobre el solar que ocupaba el antiguo convento del Espíritu Santo, la familia real escucha los aplausos protocolarios. Sin embargo, antes de abandonar la tribuna, los representantes de las Cortes se giraron para ofrecer la gran ovación de la mañana a la hija del difunto, que ya de pie en el palco de los invitados recibía el apoyo incondicional de los procuradores con el consabido Franco, Franco, Franco. Eso ocurría en la España oficial. En el mundo exterior, no se tenía demasiada fe en el proyecto de los nuevos reyes de España. En la tribuna de los invitados solo el rey Husein de Jordania y un personaje siniestro con uniforme y gafas oscuras, el presidente de Chile, Augusto Pinochet, autor del golpe contra el presidente legítimo Salvador Allende y que en 2 años había convertido el país en un régimen de terror. Pocos creían las palabras del nuevo rey. Para los gobiernos extranjeros, Juan Carlos I es el continuador de Franco. Son los reyes impuestos por el dictador, y era una idea difícil de cambiar. La oposición democrática les niega todo crédito y el líder de los comunistas españoles, Santiago Carrillo, lo dejará claro en un mitin del PSE celebrado en Roma. En una época en la que hay menos reyes y el pueblo no acepta la leyenda de que estos lo son por indicación divina, ningún demócrata debería sorprenderse de que los españoles no acojamos con alegría a un rey impuesto por la gracia de Franco. Sin embargo, las palabras del rey hicieron mella en el padre. A don Juan de Borbón le gustó la música del discurso. A través de uno de sus consejeros le mandó un recado poniendo en sus manos los derechos históricos y la titularidad dinástica. Daré forma pública a esta renuncia en el momento más conveniente para los intereses nacionales, le había escrito. Ese mensaje sirvió para conceder algo de tranquilidad a su alma convulsa. Qué lejanas resuenan ya las declaraciones en la zarzuela a la revista Time. No aceptaré jamás la corona. Jamás mientras viva mi padre. La ley dinástica existe. La vida es un tango. Las dinastías también. Las relaciones paterno-filiales mucho más. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un por favor. Durante el paseo en coche descubierto por las calles de Madrid, Sofía piensa en el rey Pablo. Estaría orgulloso de su Basilisa.
es reina consorte de España. Una reina sin corte que continuará viviendo en el hogar que ha organizado en el palacete de la Zarzuela. Empieza un reinado solitario, sin familia que les arrope, a quien puedan pedir consejo, sin tejido social en el que apoyarse, sin fuerzas políticas de su lado ni sectores culturales o económicos, tan solo personalidades independientes, nombres por aquí, por allí. Cierto que los militares respetan a su marido, eso lo tienen ganado, pero habrán de convencer a un porcentaje considerable de la sociedad española acerca de las bondades de la monarquía. Al comenzar el reinado solo provocan rechazo o curiosidad. Debían transformar el país y debían hacerlo unidos. Tenían que demostrar el valor de la institución monárquica, explicar con su actitud qué es ser un rey, una reina, en qué consiste la realeza. Ambos lo sabían desde niños, sobre todo Sofía, que, educada por los reyes de Grecia, conoce desde niña, y por los años de exilio, el valor y el peligro de ceñir la corona. Ha recibido una educación estricta basada en normas diferentes a las que rigen al resto de los humanos. Las reinas no sudan, las reinas no lloran. Las reinas solo están tristes si las circunstancias son tristes. Las reinas, depositarias de la tradición, las reinas, continuadoras de la dinastía. La reina siempre al servicio de los demás, a cualquier hora del día y a cualquier día del año. ¿Es quizá un símil del sacerdocio? No. Es la condición real, entendida como una segunda naturaleza, la que impulsa de manera natural gestos propios de realeza. ¿Cómo se aprende a ser reina? La reina repasaba la vida de otras reinas. Leyó la biografía de Victoria Holt sobre María Antonieta. Le impresionó el trágico final de la reina nacida a Habsburgo que perdió la cabeza en la Plaza de la Revolución de París. La reina odiada por un pueblo acosado por el hambre, que se ganó el título de azote y sanguijuela de los franceses. La archiduquesa de Austria, condenada por el Tribunal Revolucionario, acusada de conspirar contra Francia y de satisfacer sus caprichos arruinando las finanzas del país. También leyó sobre María de Molina, la reina consorte de Castilla, durante el reinado de su esposo Sancho IV, el Bravo, hijo de Alfonso X, el Sabio, rey de Castilla y de León, y de Violante de Aragón. Sentía atracción por esa mujer protagonista del cuadro de Antonio Gisbert, que colgaba de uno de los laterales del Congreso de los Diputados. María de Molina presenta a su hijo Fernando IV de Castilla en las Cortes de Valladolid de 1295. La gran reina castellana, la hábil política que fue regente por partida doble, defendió la legitimidad del trono para su hijo Fernando IV y su nieto Alfonso XI. Peleó contra las intrigas de los nobles y contra la Iglesia, empeñada en anular su matrimonio. La madre coraje que luchó hasta el final para que sus hijos fuesen reconocidos como legítimos, que padeció las infidelidades de su esposo. La mujer, la reina encargada de gobernar un reino en nombre de un niño, cuyos derechos estaban cuestionados. Reinas. Ser reina es un desafío, no una improvisación, porque el reinado tiene una fecha de comienzo, pero se es rey, se es reina desde la concepción. No se aprende en la escuela ni en las aulas universitarias. Se aprende desde niña, observando el entorno familiar de autodisciplina, de respeto a las reglas regias que exigen renunciar a las amistades, a los confidentes, a la vida privada y hasta a la felicidad por preservar la corona. Mientras miraba el documento de abdicación, con los ojos clavados en la rúbrica de su marido, Sofía notaba la mano titilante que terminaba de escribir la R de rey, la R mayúscula, de dignidad real.
y abrió la cajita que la trasladaba hasta la mañana soleada del jueves 27 de noviembre de 1975, vestida de azul y mantilla, en la escalinata de la iglesia de los Jerónimos. «Tenemos que hacerlo bien», dijo él. «Va a salir bien», apostilló ella. Desde ese día, Juanito acuñó la frase, el lema que tanto la satisfacía: «La reina y yo». Fue aquella una semana intensa en la zarzuela y en el país. Tras las colas de españoles desfilando ante el cadáver del dictador, la proclamación del nuevo rey y el entierro de Franco, faltaba aún la ceremonia de los Jerónimos, la entronización, un acto oficial para el que necesitaban el apoyo internacional. Movilizaron todos los contactos posibles para que ese día estuvieran públicamente arropados por destacados dignatarios de Europa. Hasta el ausente don Juan de Borbón movió sus hilos con el Palacio de Buckingham, solicitando la más alta representación en Madrid. A las 10:15 de la mañana los nuevos reyes acudían a la iglesia de San Jerónimo el Real. Sus miradas y saludos se cruzaron con las de los presidentes de Alemania Federal e Irlanda, con la del duque de Edimburgo, marido de la reina de Inglaterra, Alberto de Bélgica, hermano del rey Balduino, Bertil de Suecia, Enrique de Luxemburgo, Hans Adam de Liechtenstein y los príncipes de Mónaco, Gracia y Reiniero, con los que mantenían gran cercanía debido a la influencia de la reina Victoria Eugenia, habitual en el Principado. La vieja reina ayudó mucho a la actriz de Hollywood para adaptarse con corrección a sus papeles de princesa. Paseo de notables, sin duda, aunque Juan Carlos había logrado su mayor triunfo con el desayuno privado previo a la entronización junto al presidente francés Valéry Giscard d'Estaing. Sintieron como derrota la ausencia de las familias reales de Noruega y Dinamarca, cuyos gobiernos les consideraban sucesores del dictador. Otra ausencia positiva, la del general Pinochet. El cardenal Tarancón, el representante de la iglesia que se había negado a oficiar el funeral de Franco, celebró la misa de Espíritu Santo de la ceremonia. Su homilía será el primer discurso oficial de la democracia. Un reino de vida, y para todos los españoles un reino de justicia, en el que quepan todos. Que sea el vuestro un reino de auténtica paz, una paz libre y justa. Que la adulación no entre en vuestra casa. Al salir del templo, con un traje largo y abrigo a juego y una gran sonrisa iluminando el rostro, escuchó los vítores de los ciudadanos apostados alrededor del templo. No pudo evitar cuestionarse cuántos, de los que les aclamaban, de los que gritaban «Viva el rey», habían estado 2 meses antes en la Plaza de Oriente clamando «Franco, Franco, Franco», contra las democracias europeas. Podría ser, pero ese era un momento de regusto, de felicidad, y apartó de sí la idea. No iba a intoxicar un gran día. 2 meses después volvía al balcón del Palacio Real, esta vez vestida de azul, con peineta y su querido collar de zafiros. Regalo de Niarchos por su boda. Una joya que usaba en momentos muy especiales. La sonrisa que evitó ese maldito primero de octubre, apenas 2 meses antes, ahora ilumina un rostro redondo y casi infantil. Solo puede pensar en el futuro más cercano. 2 días más tarde volverá a sus clases en la Autónoma. ¿Qué ocurrirá cuando regrese a la universidad como reina de España? Ocurrió que una de las compañeras de clase la esperaba con un ramo de flores. Ocurrió que el primer gobierno reunido en la zarzuela 3 días más tarde y dirigido por su marido decretó un indulto general con motivo de la proclamación del rey. Junto a él se sentaban los mismos miembros de un gobierno que 2 meses antes firmaban 5 sentencias de muerte. Las últimas. La pena de muerte se iba a abolir en España. Ocurrió que liberaron a 235 presos políticos y en la madrugada del 1 de diciembre, Marcelino Camacho, el líder sindical de Comisiones Obreras, salía de prisión. Ocurrió que vivieron su primera Navidad como reyes, adornaron la zarzuela con un árbol gigantesco, tan llenos de luces que se veían desde los aviones. Ocurrió
que el rey pronunció su felicitación navideña por televisión española el 24 de diciembre. El dictador lo hacía el 31. Arropado por su familia, posaron ante el portal de Belén, bajo los acordes de un villancico tradicional. La idílica estampa navideña de una familia joven, Felipe entre los reyes, Cristina sentada en el suelo y Elena en una esquina tras su madre, Sofía sonriente y relajada, siempre pendiente de su hijo, atusándole el flequillo o sujetando su mano, la que no soltará a lo largo de su vida. Una madre feliz, una familia feliz celebrando la Navidad de 1975. Es un discurso corto, cercano, que remata con un deseo: paz a los hombres de buena voluntad. Apenas ha finalizado su padre, el príncipe Felipe huye de la escena antes de tiempo, pero su madre va atrás de él y le coloca ante la cámara para el adiós. Ocurrió que esa Navidad fue la última Navidad dichosa para Sofía de Grecia, porque tras ceñir la ansiada corona, su hogar empezó a resquebrajarse. El nuevo año llegará con rupturas, la de la pareja. El rey Borbón, por la gracia de Dios y de la genética, ya no tiene que disimular ante los conservadores católicos. Su guardián de mano dura, el supervisor de sus vicios y virtudes, había desaparecido. ¿Quién dijo fidelidad? Otra gran ruptura emocional la vivió la señora, antaño altiva, prepotente, dueña de almas y vidas, quien tuvo que abandonar el palacio de El Pardo el 31 de enero de 1976. Lo hizo envuelta en un mar de lágrimas. Despertaba bruscamente del sueño en el que se descubrió abuela de una reina de España. Finalizaba cualquier atisbo del matrimonio surrealista con el que pretendieron instaurar la dinastía Borbón-Franco. Su nieta jamás ceñiría una corona. Como mucho luciría una tiara. Una rica tiara de piedras preciosas, eso sí. A la reina Sofía no le tembló el pulso, ni la embargó la emoción al ser informada de que la señora había salido de palacio. La reina y yo. Era una seña de identidad, un lema que se fue perdiendo a lo largo de los años, relegado a un recuerdo efímero en los días del adiós. Juntos estamos en este salón de columnas para salvar el legado, la corona perdida que recuperaremos trabajando unidos. Al principio ni siquiera nos entendíamos. Qué mal hablas inglés. Como si Miss Jackson no hubiera sido la profesora ideal. Griego menos aún. Y yo sin saber ni una palabra de español. Aunque aprendí pronto. Eso sí, jamás perdí mi acento alemán. A veces me he preguntado cómo nace el amor entre dos personas que no se entienden, que apenas pueden mantener una conversación. Quizá fueron sus rizos rubios los que me enamoraron y sonríe para sí. Y le gusta pensar que, a pesar de tantos obstáculos, ahí estuvo siempre el equipo, la reina y yo. Al final lo ha olvidado. Pensaba al fijar sus ojos en la escribanía que reposaba sobre el tablero de piedras de colores de origen italiano, que hacían de la mesa estilo imperio adquirida por Carlos IV, una pieza exclusiva de enorme belleza. Muy bien, hemos terminado la primera parte del libro y este capítulo en general. Voy a hacer un breve comentario. Hemos llegado al final de esta parte, de esta primera fase, de esta primera etapa de Sofía, en donde hemos podido contemplar su llegada a España, un poco de la historia de su padre Pablo, cómo ella trabajó en equipo con Juan Carlos para apuntalarlo, para darle fuerza, la fuerza necesaria que le permita y que les permitan recuperar la corona para la familia, recuperar la corona para España, recuperar la corona para el propio espíritu de Sofía, que seguía siendo una reina desde el nacimiento y por heredad de toda su familia. Sin embargo, aparentemente, durante todo este proceso, no solamente ella tuvo que actuar para agradar y caerle bien al propio Franco, sino que también notó que esa actuación que
ella misma era consciente que Juan Carlos llevaba de puertas para adentro hacia afuera, también lo hacía para la propia Sofía. Y probablemente, de hecho, eso vamos a ver en lo que resta del libro. Pero la manera como Carmen Gallardo nos ha presentado toda esta historia nos habla de una serie de vaivenes, de una suerte de montaña rusa de emociones para la propia Sofía. Tan austera, tan fiel, tan noble, tan culta, tan lady realmente, una reina, así como nos la ha pintado. Pero aparentemente pues Juan Carlos no está en ese nivel. Y a veces, a pesar de que uno puede venir de una familia tal y cual, a veces la clase pues no se hereda. Y es lo que probablemente le ocurrió a Juan Carlos. Tengo yo otro libro que se llama Los Borbones y el sexo. No sé si lo puedo leer. No, en este caso he leído este capítulo porque me parecía interesante leerlo tal cual. Pero aparentemente pues hay una historia por el lado de los Borbones. Tan es así, que si no me equivoco, Carlos IV, no fue Carlos V, fue Carlos IV, si no me equivoco, envió a su hijo a Perú. Envió a un hijo no reconocido por él, un hijo que tuvo con una institutriz, con una profesora de música de origen italiano, que se apellidaba Lago Marcino. Y este hijo vino a Perú. No lo dejó en la corte, lo mandó obviamente lo mandó primero al Callao, a Lima, y luego se fue un poco hacia el norte del Perú, a una zona que se llama Chota, en Cajamarca. Y él llegó con su pergamino firmado por puño y letra del padre, el rey. Y llegó con una dote, o sea, con plata, con dinero. Y bueno, se dedicó ahí a hacer negocios y cosas, ¿no? Lo suficientemente alejado de Madrid, de las cortes y tal, ¿no? Pero avalado por el padre. Y bueno, la zona es bonita, campestre, verde. Y si eres el hijo del rey y estás en el virreinato, cruzando el océano, por más que no seas reconocido y no te apellides Borbón, sino te apellides Lago Marcino, vas a tener todos los honores y todas las facilidades. Literalmente vives como rey. Entonces, ya eso de tener hijos por aquí y por allá, parece que ya venía desde atrás, ¿no? Bien, espero que les haya gustado la historia. Si es así, déjenme un comentario, suscríbanse al canal, activen la campanita, si no lo han hecho ya. Y regálenme un like, que no me va a llevar a la riqueza ni a ustedes a la pobreza. Así que nos vemos en el siguiente video con más de este libro, La Última Reina, de Carmen Gallardo, sobre Sofía. Nos vemos. Paz y bien.